Telemax presenta. Farmacón ahora es Farmacias ISA. Somos más de 1000 sucursales en México a tu servicio. Presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Resolver conflictos es importante y si el resultado es positivo, las relaciones se enriquecen. Sin embargo, muchas personas no saben cómo afrontar opiniones diferentes a la suya de una manera razonable, sin enojarse, sin salir fuera de su propio punto de vista. Hoy en el programa Vía Libre, el tema ¿es posible discutir sin pelear? ¡Bienvenidos! Ay, qué bárbaro. No, si estamos el día de hoy que mis compañeros me dijeron, ¿por qué no avisaste el tema? Te traemos guantes. Ay, pero la cosa aquí debe de ser civilizada, ¿no? Muy bien, le quiero dar la bienvenida para abordar este tema. ¿Es posible discutir sin pelear? Al psicólogo Alfonso de Espinosa de los Monteros. Alfonso, buenos días. Listos, iniciando con este tema. Entonces, qué bueno que no me trajeron los guantes, porque aquí la cosa debe de ser tranquila. Con razón, ¿no? Ajá. ¿Por dónde empezamos? Te decía yo al inicio antes de empezar el programa, ¿qué es discutir? ¿Qué es pelear? Bueno, discutir, las discusiones siempre surgen, ¿no? En todos los ámbitos, de pareja, amistades, en trabajo, en todas nuestras relaciones sociales surgen las discusiones. ¿Por qué? Porque se enfrentan puntos de vista que muchas veces cuando lo sabemos exponer y lo sabemos expresar y sobre todo podemos llegar a acuerdos, puede ser enriquecedor, como decía al inicio de la cápsula del programa, ¿no? El problema es cuando ya empezamos a agredir, que empiezan las descalificaciones, cuando empieza lo que es los golpes, la agresión verbal, entonces ya deja de ser una discusión, pasa a ser una pelea, ¿no? O sea que una cosa nos lleva a la otra. Una cosa nos puede llevar a la otra, no necesariamente nos lleva a la otra. Sí, es ¿no? cierto, porque es el tema del día de hoy, ¿no? Lamentablemente, por lo regular, sí no sabemos discutir y caemos por lo regular en lo que es la pelea, ¿no? Y entonces es ahí cuando las cosas se van complicando más de lo que ya a veces suelen estar, ¿no? Hay una situación que para empezar tenemos que tener muy clara. Los seres humanos somos seres sociales. Somos seres que estamos en sociedad, que estamos constantemente en relación con otros. Y como decía Aristóteles, para poder alcanzar la felicidad necesitamos de la amistad, ¿no? La amistad es algo, para Aristóteles era algo fundamental para poder alcanzar la felicidad, ¿no? Pero ¿cómo alcanzar la felicidad? Decía él que la felicidad solamente se podía alcanzar a través de la justicia y que la justicia estaba entre dos extremos injustos, ¿no? Era cuando hacemos daño a otro o cuando permitimos o nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces la justicia estaba en medio, ¿no? Ni hacerle daño a los demás, ni permitir hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Y ese es un punto central que debemos de tomar en cuenta siempre a la hora de entrar en una discusión para no caer en una pelea, ¿no? Tener siempre claro que ni lastimar al otro, ni permitir que me lastimen o lastimarme yo mismo, ¿no? A ver, lastimarme yo mismo pudiera ser así como que no defender tu punto de vista. Sí, ahorita lo vamos a ver. De los demás o algo así, pudiera... ¿Qué sucede en una discusión? ¿Qué sucede cuando empezamos, digamos, a discutir? Bueno, en la discusión surgen varias funciones que se ponen en riesgo, digamos. Nuestra autoestima y nuestra autopresentación. Empezamos a discutir y, como dice un psicólogo, es más peso lo que no se dice que lo que se dice, tiene más peso, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, Marta, siempre que estamos exponiendo nuestros puntos de vista o estamos exponiendo nuestras emociones o nuestros sentimientos, por ejemplo, no tiene más peso mi tristeza que lo que piensas tú de mi tristeza. Entonces, me callo mis sentimientos, porque tiene más peso para mí lo que tú vayas a pensar que lo que yo siento. Mejor me quedo con lo que siento. Entonces mejor me quedo con lo que siento o no expreso las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Porque viene lo que es un sentimiento, una sensación de que estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el control
Y no solamente pierdo el control, sino que también siento que estoy poniendo en riesgo mi autoestima. Y entonces las discusiones muchas veces se van perdiendo o van perdiendo el objetivo central o se van, digamos, van saliendo otras cosas que no tienen un sentido en la conversación. Que en la no era el discusión. tema que íbamos Que a no era el discutir, tema que ¿no? íbamos a Termina discutir. uno y con qué empecé, ¿qué era? Ajá. Ya ni me acuerdo. Pero sigues en la pelea y te metes a otro tema y sigues peleando. Así O sea, ya es. te saliste del contexto, Claro. digamos, ¿no? Porque ya no es exponer mi punto de vista ni Ujú. defender mi punto de vista, sino que es protegerme. Ajá, sí. Y a lo que entonces, venga le Así es. tomo. Entonces ya cuando empiezo a protegerme, Ajá. empiezo a pelear, ¿no? Empiezo Sí. a combatir el otro o querer proteger mi autoestima de alguna manera, ¿no? Y perdemos el Ujú. sentido de lo que es la discusión. A ver, eso de tratar de defendernos y ante un ataque y todo, es normal del ser normal, humano, ¿no? es Pero normal del la ser cosa humano. es saberlo controlar o Darme- respirar y regresarnos. Sí, respirar, A ver, dime. regresarnos y darme cuenta de lo que me está pasando a mí, ¿no? Lo que está causando la Ajá, otra persona. Así es, porque quizás no es la otra persona de lo que me estoy defendiendo, Ujú. sino es de mis propios sentimientos y de mis propias emociones, ¿no? Está peor. Está peor el asunto. Así es. Ahora, hay otro factor que también tiene mucha importancia a la hora de las discusiones, ¿no? Aparecen los sesgos en la discusión, ¿no? Los sesgos que son en dos sentidos, ¿no? Ujú. Es el sesgo de autorrealización y de autoprotección. Por ejemplo, cuando las cosas van bien, todos nos los atribuimos a que nosotros somos. Ah, ok. O sea, sí. Ajá. Pero cuando las cosas van mal, siempre por protegernos tratamos de evadir la responsabilidad y tornársela al otro, ¿no? Ujú. Entonces en una discusión sucede lo mismo, ¿no? Sí. Que empiezo a ver que las cosas no van bien o lo que va bien me lo quiero atribuir y lo que no va bien se lo quiero atribuir al otro. Toda la conveniencia, ¿no? Así es. Ay, Alfonso, vamos al corte Ok. y regresamos con eso. Qué fácil es, ¿no? Así Sí. como que repartir culpas. Ujú. No se vayan, estamos en Vía Libre. Regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema ¿es posible discutir sin pelear? Continuamos. El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. Bueno, muy bien, tengo una recomendación. Qué rico, ¿por qué son así a estas horas? Sí, a partir de las 11 por ahí se empiezan a antojar los marisquitos y demás. Pues esa es la recomendación que les tengo para el día de hoy. Coctelería Dugout invita al carnaval de mariscos con sabrosos cócteles, variedad en cocina, varios productos del mar, todo muy fresco y por supuesto con alta calidad e higiene. Coctelería Dugout de Martín García tiene también amplio surtido de comida caliente, filetes y sabrosísimos, porque ya los probé, caldos para los paladares más exigentes. En estas fiestas carnavaleras, Coctelería Dugout es una visita obligadísima, de veras, en Calzada García López, casi con calle 12, en Guaymas. Coctelería Dugout, patrocinador de la transmisión del desfile del carnaval de Telemax. Por si se perdieron el desfile, ahí está. Búsquenlo en nuestra página oficial de Telemax, ahí está, para que vivan y revivan todo lo que ahí sucedió con esta gran fiesta del carnaval. Y pues también los marisquitos, ¿no? Para recordar y recomponerse después de... Bueno, a ver, Alfonso, ahora Bueno, sí, nos quedamos con esto que... Sí, de discutir y pelear. Ajá, Comencé la cápsula al inicio. sí. Discutir no significa ganar y es uno de los problemas más grandes que se va a la hora de discutir, Ujú. que se convierte en una lucha por el poder. Sí, totalmente. Entonces, ya no es solamente exponer mi punto de vista, ya no es únicamente tratar de llegar a un acuerdo o de un crecimiento, sino se trata de ganar Ujú. y tener el poder, ya sea por lo que mencioné anteriormente, por un sentimiento de pérdida del control, de mi autoestima, o ya sea por la necesidad de dominio del otro, pero al final de cuentas las discusiones muchas veces las transformamos en pelea porque la volvemos una cuestión de triunfo o de perdedor, ¿no? Entonces, Es una o la otra. nadie queremos perder, ¿no? Ujú. Ni ser perdedores. Y es ahí cuando nos negamos a ceder, nos negamos a llegar a un diálogo que realmente sea no un ganar o ningún perder, sino sea
llegar a un acuerdo, llegar a Ajá. tablas, o sea, ni tú ganas, ni yo pierdo, sino que los dos ganamos, ¿no? Ajá. Gana la relación, Gana o la gana relación. lo que se está discutiendo, Así ¿no? es, Es de lo que se trata. ya sea en el sentido que sea. Si es de padres, ya sea que lo que ganamos es lo mejor para nuestros hijos. Ujú. Si es de amistad, pues lo que ganamos es un acuerdo que permita que nos unamos más como amigos. En fin, en el Sí. trabajo, pues ni se diga, ¿no? Ujú, Que sí. la empresa crezca Correcto, porque crece la sí, empresa y señor. crecemos nosotros, ¿no? Ujú, Entonces, es ahí donde tenemos que llegar a acuerdos y no a peleas, ¿no? ujú. Ahora, se escucha muy sencillo aprender a discutir. Eso es algo que se tiene que trabajar mucho y que realmente quizás nunca aprendamos totalmente a aprender a discutir de una manera correcta, ¿no? Más que como ya lo hemos visto en muchos programas, ¿no? Traemos el Sí. ejemplo de nuestros padres, ¿no? Ajá. Ellos Y la vivencia de así uno, es. ¿no? Y sobre todo, Marta, que muchas veces nosotros vamos construyendo desde chiquitos lo que significa una discusión y lo que lleva a una discusión. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo por una experiencia, por varias experiencias, saber que las discusiones llevan al término de una relación, nos va a dar miedo discutir. Entonces vamos a andarle sacando la vuelta a las Ujú. discusiones. O si de alguna manera vemos que a través de la discusión, si yo impongo gano, siempre voy a tener una actitud De provocadora. querer tras. Así es, Ajá, porque siento que creando el conflicto logro avanzar. Ujú. Y eso lo vamos aprendiendo desde el núcleo familiar y las interacciones sociales que vamos creando después fuera de la familia, ¿no? Cómo yo percibo y cómo me siento. De niños, obviamente que cuando nuestros papás discuten, nos llenamos de angustia, de temores, Sí. qué es lo que va a pasar. Y entonces vamos creando una sensación, un sentimiento hacia la simple idea de entrar en discusión con otro. Y entonces es ahí donde muchas veces prefiero no discutir Sí. para protegerme y no exponer mis emociones y mis sentimientos o no perder lo que ya tengo. Pero es que también hay personas que tienen poder, Ujú. dominio, un mayor rango, qué sé yo, con las cuales no puedes discutir, Sí. que no puedes exponer nada. Entonces, pues dices tú, bueno, ni modo, Claro, acatar lo que se me manda. sí. Entonces, también, pues qué difícil manera de trabajar o de Ujú. convivir en una familia o lo que sea, ¿no? Sí, porque también es muy importante tener lo que llamamos la conciencia del límite, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando nos toca trabajar hay veces que nuestro jefe sentimos nosotros que las órdenes que está dando o los nuevos retos como los está decidiendo enfrentar para nosotros quizás no sea lo más correcto, Ujú. pero al final de cuentas hay que ver que él está en el puesto, es su oportunidad y que nosotros tenemos hasta un límite, ¿no? Ajá, Y sí. entonces que él está corriendo un riesgo, pero también él es el responsable del riesgo Ujú. y que nosotros nada más podemos respetar hasta cierto punto, podemos intervenir hasta cierto punto, ¿no? Ajá. Entonces, Opina. así es, también no se trata de querer tener siempre la razón, ¿no? Ujú. Entonces, hay momentos en los que uno debe ponerse límites, decir, hasta aquí, por más equivocado que me parezca la conducta del otro, Ujú. ¿no? Yo puedo tener un amigo o una amiga que esté en un proceso de divorcio, lo que sea, y quizás yo no esté de acuerdo con la forma en la que está resolviendo la situación, pero al final de cuentas debo de asumir que yo tengo un límite, que la responsabilidad de su relación corresponde a ella, que sus decisiones nada más son de ella y que al final de cuentas el beneficio o el perjuicio de su propia decisión, ella la va a vivir. Ajá. Y entonces Sí. no quererle imponer mi propio punto de vista o no pretender que haga lo que yo quiera, ¿no? Y llegar a una pelea o a una pelea que nos puede llevar a agredir, ¿no? O sea, te dejo de Ujú. hablar porque no hace lo que yo digas o Soltar porque no verdades piensas, a empezar a soltar verdades Sí, que a lo sí, mejor sí. no me corresponden, Ujú. ¿no? Y entonces es ahí algo muy importante que debemos de saber que tenemos en la misma discusión, tenemos límites que debemos de Claro. respetar, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo le hago para tratar de evitar caer en una pelea cuando estoy entrando en una discusión? Eso es Ajá. algo muy importante, ¿no? Para empezar, ya menciono varios elementos que entran en juego, ¿no? Ujú. Algo que es muy importante es que si yo tengo un problema contigo, Marta, Ujú. lo debo discutir contigo y no en presencia de otros. ¿Por qué? ¿Para Porque qué quieres testigos? exactamente, no, y deja tú solo los testigos. Ahí va. Bueno, vamos al corte. Sí, nos quedamos en eso de Sí. los testigos. Regresamos, no se vaya. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
Si discutes mucho para probar tu sabiduría, pronto probarás tu ignorancia. ¿Para qué andas probando ignorancia? Mejor hay que probar los ricos mariscos de la Covacha. El carnaval, como sabemos, es una gran tradición en el puerto de Guaymas y nosotros aquí en todo Sonora tenemos, aunque sea un día de todo el carnaval, que asistir por allá a estas fiestas. Y por supuesto que los mariscos es una tradición. ¿Y dónde es la tradición? En la Covacha. Ahí les va, con sus chicharrones de camarón, el cóctel Madre Perla o el manjar de Neptuno, los ostiones Covacha y el ceviche del patrón, además de los platillos más variados y lo mejor en coctelería. No se lo pierdan. Mariscos La Covacha es patrocinador de la transmisión del desfile Carnaval Guaymas 2018. ¡Ay, qué rico! Se transporta uno, nomás ve la palapa y dices, ya llegué. Bueno, aprovechando que andamos por rumbos de carnaval y saludos y demás, Norma Morales se reporta a nuestra página y manda saludos desde Florida a la familia Morales Robles. Ahí está. Gracias por reportarse. Alfonso, Okay. Ya vamos a terminar con hambre, sí, qué bárbaro. Entonces Bueno, vamos a ¿qué es lo que podemos hacer cuando estamos en una discusión? Sí. Primeramente, si mi discusión es contigo, que sea solas. Porque, como dije al principio del programa, se pone en juego nuestra autoestima y si hay testigos, quizás mi discusión ya no sea tan importante llegar al acuerdo contigo, sino como preservar mi imagen con los demás. Que, o sea, que los demás no tengan una imagen de que estoy perdiendo, que los demás, por ejemplo, presentarte mi tristeza o pedirte una disculpa. No, porque a lo mejor los demás me ven débiles. Y entonces ya me voy reprimiendo y voy alejándome de lo que es el acuerdo para entrar en una pelea, ¿no? Entonces, lo primeramente es tratar de que siempre, si voy a discutir con mis hijos mis puntos de vista, con mi esposo, que sea en privado, no andarlo regañando en público o exhibiéndolo, lo mismo a un empleado, lo mejor es que sea en privado y lo que tenga que arreglar, porque si no se va a volver después una competencia, ¿no? Otra de las reglas importantes es no proferir amenazas determinadas. O sea, en una relación lo que es importante es la lealtad y el respeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo una discusión y luego amenazo con el divorcio, con despedir, con que no te vuelva a hablar, entonces si empiezo a amenazar para infundirle miedo al otro, el otro también se va a tratar de defender. Y entonces voy a despertar la agresividad del otro y entonces es muy seguro que termine en una pelea, ¿no? En una discusión lo primordial es mantener el ambiente de confianza y de respeto y no tratar de inferir miedo en el otro, ¿no? Al tratar de meterle miedo al otro, voy a despertar automáticamente su agresividad o su parte agresiva, ¿no? Otro de los puntos que es muy importante es que cuando ya identificamos que la persona está perdiendo el control, entonces sí, pedir pausa, alejarnos o darnos cuenta de que ya no es las condiciones para poder continuar no son las propicias. Entonces, pero ese punto está difícil, porque uno puede buscar, según esto, muy tranquilamente, respirar, espacio, distancia, y el otro es que no, ¿para qué me dices? Si es que huyes y no le saques y vente para acá ¿y por qué te vas, no? Claro, pero sí. Pero es lo óptimo. O sea, sí, es lo óptimo y sobre todo si uno es con firmeza, ¿no? O sea, porque decir, estás perdiendo el control, ya no se puede hablar contigo, no. Más vale hacernos responsables y decir, siento que ya la discusión no está llevando a un mejor acuerdo, siento que estoy a punto de perder el control, no quiero perder el control, no quiero lastimarte, no quiero lastimarme. O sea, asumir la responsabilidad. Porque si empezamos, es que no se puede discutir contigo, yo mejor me voy, haz lo que tú quieras, más grande vamos a hacer el problema, ¿no? Entonces, asumir que yo ya no me siento a gusto y decir, yo no me siento a gusto por este motivo, prefiero posponerlo. Pero no echarle la responsabilidad al otro, ¿no? Muy bien, hay y que asumir. Otra cosa, Marta, muy importante es discutir los puntos uno por uno, ¿no? O sea, se vale anotar, ¿verdad? O sea, sí, se vale tenemos anotar. Una plática pendiente en la tarde porque a esta hora se puede y estamos solos y ok, anotar, ¿por qué no? Así es. Muy bien. Anotar, ir punto por punto y cerrarlos, ¿no? Porque si nos empezamos a enredar con una cosa, con otra, o con lo que me hiciste el año pasado y que ya no viene caso en este momento, típica, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Y otra cosa que también tenemos de tener muy claro, cuando
ver la gravedad de lo que queremos discutir. Por ejemplo, si yo siento que en mi relación no es tan grave o ya lo estoy permitiendo, entonces aceptarlo. Por ejemplo, si a mí me gusta fumar y a ti no te gusta fumar, pero sin embargo tú me permites fumar o ya sabes si estamos en un acuerdo en el que yo fumo, cuando estamos discutiendo no sacarlo al tema. O sea, como diciendo, es que tienes una deuda conmigo porque a mí no me gusta que fumes y sin embargo yo te dejo fumar. O sea, me la debes. Ajá, o es sea, como un guardadito que así uno es, como trae, un ¿no? guardadito Y que la uno saca trae. la carta. O sea, a mí no me gusta que vayas tanto a casa de tu mamá y sin embargo yo no digo nada. No, pero ahí te estás O sea, diciendo con... Si ya tenemos esas conciencias, esas cosas, y ya las permitimos, ya sabemos, entonces no tomarlas como que son deudas o como que son cheques en blanco que yo tengo disponibles para cobrarlos en el momento en que a mí se me antoje, ¿no? ¿Sí? Y tener mucho cuidado en esas situaciones, ¿no? Pero lo primordial, Marta, para mí es sobre todo discutir a solas y con respeto, ¿no? De hecho, hay algunos psicólogos que afirman que los grandes problemas de pareja son por alcohol, infidelidad o porque permitimos que nuestros parientes políticos intervengan en nuestras discusiones muchas veces, ¿no? Entonces, hay que saber que la ropa sucia se lava en casa. Así mira, me gustó, con eso nos quedamos. La ropa sucia se lava en casa. No andas ventilando, mira cómo dejó esto. No, ¿verdad? Así es. Con eso nos quedamos, Alfonso. Muy buen tema. Y tengo que hacer una invitación para Maquilas Tetacawi. Tiene un carnaval de oportunidades para quienes buscan trabajo y desarrollo. Únete ya a la empresa de mayor estabilidad y crecimiento en Sonora. Desde hace ya 30 años siendo una opción para la generación de empleo en la región de Guaymas, Empalme. Presenta tu solicitud de trabajo en cualquiera de nuestros parques industriales en Bellavista, Empalme, Rocafuerte, Guadalupe, en Guaymas. Ahí está la invitación para que seas parte de Maquilas Tetacawi. Muchas gracias, Alfonso, por el tema de hoy. Entonces, la ropa sucia se lava en casa. Y nos vemos más bonitos. Gracias, vámonos por esta vía libre. Farmacón ahora es Farmacias ISA. Somos más de 1000 sucursales en México a tu servicio. Presentó.